la consulta referendaria después de aquella Asamblea Nacional Constituyente de la cual formé parte. Hoy la Constitución, nuestra Constitución, pareciera ser el arma de un gobierno y de un partido para la persecución y para el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela. De manera que es legítimo y es una acción ciudadana la que estamos emprendiendo hoy en Lara, en Bolívar, en el Zulia y en todos los estados. Y después de esta etapa vendrán otras etapas. Y seguiremos nosotros ejerciendo nuestra ciudadanía en el ejercicio de la política. Yo siempre he creído en la política. Y todos los seres humanos somos políticos por esencia. Ahora, el Estado venezolano hoy es un Estado muy vulnerable por el propio gobierno, que debe ser quien dirija al Estado en condiciones de generar calidad de vida a los ciudadanos. Eso no es así en Venezuela. De manera que esto que estamos haciendo nosotros, y me contenta que a pesar de la convocatoria que se hizo hace 2 días atrás, con el agradecimiento a nuestro querido hermano Julio del Colegio de Ingenieros, para dar este debate y para nosotros, además, alimentarnos de este tema que es fundamental hoy en la crisis aguda que vive Venezuela. Yo quiero dejar con ustedes al querido hermano Enrique Márquez. Bienvenido, Enrique. Nos puede pegando carrera de electricidad antes que se acabe la batería de la corneta. La verdad, compañero, que muchas gracias por venir, por hacer un alto en su agenda de trabajo, en su día a día, y concurrir a un evento como este, muy político, creemos que importante, a conversar acerca de la importancia que tiene en momentos como el actual la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, estimado hermano Henry Falcón, constituyente de 1999, o sea que él estuvo dentro de esas personas que parieron la Constitución actual, que a pesar de que cuando fue promulgada generó mucha polémica, luego ha sido asumida por el pueblo venezolano como su Constitución. Decía Henry que el pacto social. Deberíamos recordar que en aquel tiempo el entonces presidente Hugo Chávez, y desde su campaña presidencial, decía que el pacto social había sido defraudado en lo que él denominaba la Cuarta República, y generó unas ideas que plasmó en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que jugó un papel tan importante que ustedes tendrán que recordarse que la Constitución anterior, la del 61, no tenía la figura de la constituyente de la Asamblea como una vía para reformarse. Y sin embargo, la sociedad venezolana, el poder constituido, estuvo de acuerdo en que hacía falta impulsar una nueva Constitución. O sea, que no fue solo la popularidad inmensa que en ese momento tenía el presidente Hugo Chávez, sino también había una sociedad buscando unas respuestas, un nuevo pacto social, que a pesar de que hubo personas que se opusieron en ese momento, en 1999, con legítimo derecho en descarga a oponerse. Luego, en el año 2007, cuando el propio Hugo Chávez también impulsó una reforma, hicimos nuestra la Constitución a defenderla. Y de allá para acá ha ido aterrizando la idea de la Constitución en nuestra Constitución. Ya no es la Constitución de una persona, o de un grupo, o de un partido, es la Constitución de un país. Ese sueño que tuvo una persona o un grupo hoy
no es de ese grupo, ni de un partido, es del país. Y por eso es que creemos que a pesar de que precisamente el grupo, el partido que hereda el capital político de Hugo Chávez es el partido que está tratando de sepultar la Constitución, entonces es el pueblo quien ha aceptado esta Constitución la que tiene que salir en su defensa. Asumiendo que la Constitución, estimados hermanos, no ha sido implementada en su totalidad, no ha tenido una oportunidad real de implementarse. Entre una cosa y otra, entre una cosa y otra, entre un evento y otro, nada más recordemos. Y en esto no pretendo ser juez, no pretendo ser juez de ningún acto, estoy tratando de ser lo más políticamente correcto posible. Imagínense ustedes que luego de 3 años promulgada la Constitución, ocurrieron los eventos de abril del 2002 al margen de la Constitución. Es decir, una Constitución que surgió de una expectativa, pero también surgió en una vorágine de eventos que luego de 25 años esa vorágine de eventos no se ha detenido. Con lo cual pudiéramos nosotros decir que nuestra Constitución no ha tenido una oportunidad real de implementarse. Solamente en el año 2015, cuando la oposición, de la cual formé y formo parte, ganamos la asamblea, el gobierno de Maduro en ese caso viola la Constitución para ponerle candado a la Asamblea Nacional. Lo advertimos en ese momento, que esa violación de la Constitución puede salir muy cara para el país, porque fue un desconocimiento real de lo que ocurrió. Lo que está ocurriendo hoy es más grave, pero tiene precedentes, y es imposible analizar lo que hoy ocurre, a menos que veamos la fotografía, la película completa, porque hay eventos que han ido marcando un avance desaforado de la política por irse fuera de la Constitución. Debo reconocer también que los esfuerzos en el 2019 en adelante de un sector importante de la oposición llevaron a la oposición fuera de la Constitución. La llevaron fuera. El gobierno se salió y detrás se salió buena parte de la oposición. Y en el 2024 ocurre este evento de las elecciones en la cual el pueblo se manifiesta democráticamente y hay un proceso de desconocimiento de la Constitución y en este caso de lo establecido. Si ustedes han leído el título 1 de la Constitución, de los principios fundamentales, son bellísimos. Y hay un artículo 5 que dice que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de los medios establecidos en la Constitución y a través del sufragio. Esta frase, desarrollada luego en la Constitución, en el poder electoral y desarrollada en una serie de derechos ciudadanos, esta frase no se la puede olvidar porque es el corazón de la violación que está ocurriendo actualmente a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pacto social, por lo tanto, estimados hermanos, ese pacto del que nos hablaba Henry Falcón en su presentación, amable presentación, ha sido violado. Y de allí se desprende lo que nos viene ocurriendo en Venezuela. Resulta ser que el gobierno o quien quiera se pone al margen de la Constitución, se pone al margen del Estado de Derecho y no pasa nada. Algo ha pasado en Venezuela. ¿Para qué?
los balances que establece la Constitución para el poder constituido no hayan funcionado. No hayan funcionado, y entonces ahora el gobierno pretende tomar el poder de vía fáctica y todas las instituciones están secuestradas. Las instituciones que establece la Constitución. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha ocurrido? Porque yo soy uno de los que piensa, y por eso estoy aquí conversando con ustedes, de que la solución a la situación calamitosa que vivimos está dentro de la Constitución, no está fuera. No está fuera de la Constitución, está dentro. Hay quien piensa, y mucha gente, amigos míos, a propósito, que no lo hacen por mala nota conmigo, no es nada personal, me dicen, o tú eres necio o eres pendejo. Porque ¿a quién se le ocurre estar en el Tribunal Supremo de Justicia? O están pidiendo la audiencia fiscal general, o están buscando solución dentro de una institución que no funciona. Y yo, y si no hacemos eso, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos a esperar que, ¿a esperar qué? A esperar que venga alguien de Marte o de algún otro país de este planeta a salvarnos lo que viene, a restituir la Constitución, a resolver nuestros problemas. No. Por eso es que creo que la solución no solo está aquí, en la Constitución, sino que está en el pueblo venezolano, que ya ejerció el 28 de julio. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo muy bien. Tenemos obstáculos. Tenemos obstáculos, claro que los tenemos. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a los obstáculos. Tenemos que construir elementos de lucha y resistencia para que la voluntad del pueblo venezolano, respaldada por su Constitución, se materialice. Esa construcción, de esa construcción es que queremos hablar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo defender esta Constitución? ¿Cómo podemos los ciudadanos comunes, como todos los que estamos acá, organizarnos para hacer eso? Porque lo otro es registrarse a la anarquía. Hay gente que piensa, no, mira, que algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir, es inevitable. Esta gente no se puede quedar ahí. Algo va a ocurrir. Algo mágico casi. Una cuestión mágica, sobrenatural. Usualmente viene del norte, esa solución es mágica. Y todo está resuelto. Yo no creo eso, no lo creo. Que desde hace tiempo no creo sino en el poder del soberano. Como decía Gaitán, que me lo recordaba Juan Barreto, mi compañero que saluda afectuosamente, Gaitán, muchos de ustedes saben de quién hablo, sobre todo los mayorcitos, Henry. Jorge Eliezer Gaitán decía, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. No hay nadie que salve a este pueblo venezolano si no somos nosotros mismos, frente a los obstáculos que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Bueno, porque el pueblo tiene un poder que no tiene nadie. Y ahí viene mi primera reflexión de fondo, que tenemos que creerlo y aceptar. Frente a un momento en el cual se nos pretende guiar a través del miedo, del terror, nosotros tenemos que saber cuál es el poder que tiene el pueblo venezolano primero. Y aquí utilizo los consejos de mi abogado Sergio Urdaneta, quien me dio una clase de Constitución cuando me decía, ¿tú sabes por qué se habla del poder soberano? Y yo le decía, bueno, yo soy ingeniero, pero no sé. Y él me explicó y me decía, el poder soberano
porque escapa al control de otros poderes. El poder del pueblo no lo somete a control ningún poder constituido, ninguno, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Por eso hay una violación a la Constitución cuando esos poderes desconocen la soberanía del pueblo venezolano. Es un poder originario. ¿Por qué es originario? Porque no ha sido conferido por otro poder. Fíjense qué bonito. El poder, estimado Macario, el poder que tenemos, el pueblo venezolano, ¿quién nos lo ha conferido? Nadie. Es el solo hecho de haber nacido en esta patria, de tener esta tierra, el que nos da ese poder originario para transformar a nuestro país. Es constituyente. Y el constituyente no porque puede promulgar una constitución, me dice Sergio, me dice, porque constituye a través de su participación a todos los poderes de la República. En este caso, nuestra constitución establece que los poderes públicos se constituyen por mandato popular. Es decir, no hay ningún poder que pueda constituirse y ser poder constituido sin el respaldo popular. Es perfecto también el poder del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque no tiene dimensión temporal. No es que un día sí y otro día no. No es que hoy me conviene y mañana no me conviene. Es perpetuo. Y es importante saberlo, porque es este pueblo el que antes dio sus luchas y parió libertadores de todo el continente en sus luchas incansables, y que luego combatió dictaduras, y que luego ha forjado la familia venezolana en este pueblo que hoy tiene la misma responsabilidad. A pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de la migración terrible que nos ha arrebatado parte y corazón que se ha ido para esta tierra, a pesar de eso, los que estamos aquí, los que estamos viviendo en esta tierra, tenemos esa responsabilidad. Y finalmente, y no menos importante, el poder del pueblo es irrevocable. Nadie puede revocarlo. El presidente de la República no puede decir: queda cesante el poder del pueblo venezolano porque ahora el poder lo tengo yo. No puede. Puede intentarlo, pero no puede hacerlo. Y tenemos que estar conscientes de ese poder para poder manifestarlo. Invocando ese poder del pueblo venezolano, nosotros proponemos que el volver a la Constitución, el que volvamos a la Constitución, fíjense que lo digo, vuelvan a la Constitución, porque no le quiero echar la culpa a otro nada más, porque Venezuela también está cansada de que nadie asuma responsabilidad. Yo quiero asumir la mía, en lo particular, en lo personal. He cometido errores en el desarrollo de la política, y no voy a cubrir muchos, pero yo quiero que este pueblo y esta patria tenga un desarrollo pacífico en el marco de la Constitución. Y por eso digo, volvamos, estimados hermanos, volvamos a la Constitución. Con este libro en la mano, vayamos a construir un movimiento de resistencia democrática. ¿Por qué lo llamamos de resistencia? Porque la democracia está en asedio, está siendo bombardeada, no solo por lo que ocurrió el 28 de julio, sino por lo que amenaza que viene. Lo que ocurrió el 28 de julio puede ser el primer capítulo de una serie que termine con Venezuela postrada en el totalitarismo. Porque aún no estamos en totalitarismo. Yo no soy politólogo, los politólogos son especialistas en lugares, y me parece
Me parece que es importante decir que podemos estar peor de lo que estamos hoy, con todas las libertades cercenadas y el totalitarismo, hermanos, es como un río crecido, que no lo para nadie, a menos que haya un pueblo, en este caso planteamos, un pueblo que se resista a la implantación totalitaria, y no como un muro inmóvil. Me decía Barreto el otro día, no Enrique, no como algo inmóvil, no puede ser inmóvil, no es un muro, es una fuerza ciudadana, es una fuerza popular, que en conocimiento de lo que está ocurriendo, en conocimiento de los obstáculos que se nos presentan, le plantea resistencia al autoritarismo y al totalitarismo, ya que sin fuerza no hay posibilidades de cambio. No es el pueblo tonto, no es el pueblo manso, es un pueblo consciente de sus derechos que lo sabe defender. Y no se trata tampoco de salir a quemarse el pecho con una constitución aquí en el pecho y llorándola, no. Se trata de ir a defenderla artículo por artículo. Se trata de defender cada uno de nuestros derechos, no solo el artículo 5 violado, sino también cada uno de nuestros derechos constituidos en los diferentes artículos de la Constitución. Imaginemos, compañeros, esa fuerza. Imaginemos, porque la imaginación precede a la acción y precede a la concreción. Imaginemos, compañeros, a esa fuerza ciudadana que antes ha existido, esa fuerza que se manifestó el 28 de junio, hoy llenando los espacios de un movimiento de resistencia democrática, que se exprese en cada uno de los eventos que tienen que venir, pero que se exprese cotidiana y fuertemente. La política no es asunto de un día. Le preguntaban a algunos periodistas qué va a ocurrir el 10 de enero, y todo el mundo está muy preocupado, y yo creo que hay que preocuparse, pero no es el capítulo final, independientemente de lo que ocurra, no es el capítulo final. Vienen muchas luchas posteriores, y eso lo tenemos que dar nosotros, sobre todo aquellos que, como ustedes, buena parte de ustedes y yo, somos dirigentes políticos. Porque el dirigente político tiene una responsabilidad aumentada. Porque no es solo pueblo, también quiere dirigir ese pueblo. Y para dirigir ese pueblo hay que marcar un camino. Hay que marcar un camino. Y ese camino nosotros planteamos que es la resistencia democrática hasta lograr la vigencia de la Constitución, que es la que nos dará una oportunidad en el futuro. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este movimiento? Primero, la defensa de la Constitución. Ya lo he dicho tantas veces, ¿verdad? Bueno, es parte de lo que yo creo que es casi una pedagogía. Hay mucha gente que no ha leído la Constitución. Y para nosotros la Constitución, para los políticos sobre todo, debe ser una Biblia. Porque en la medida que se violen los derechos de esta Constitución y nadie dice nada, entonces pasamos a ser un pueblo sometido. Yo les hablo, por ejemplo, por hablar de un artículo, que lo tengo fresco, porque lo he estado leyendo y leyendo, en la defensa de los muchachos que están detenidos presos todavía en 8, presos en la cárcel después del 28 de julio. Y a mí lo que me da es impotencia, dolor ver a sus madres llorando afuera de la cárcel porque se los entreguen, con el artículo 49 de la Constitución. Muchos lo conocerán, aquellos que se dedican al derecho seguro que lo conocen. Pero la mayoría de nosotros de pronto no lo ha leído. El debido proceso se aplicará a todas las personas judiciales y administrativas. Debido proceso. Primero,
la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables. A los muchachos no se les permite un abogado. Tiene que ser un defensor público. Y cada defensor público tiene 600 casos. Y le dan órdenes expresas de no defender a nadie. Imagínense qué justicia es esa. Y esto está en la Constitución. Segundo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí, no solamente los muchachos que están presos, sino todos los que estamos aquí, somos culpables hasta que demostremos que somos inocentes. Nos agarran afuera, quien sea, y nos llevan, y usted es culpable de algo. Pero no. Y resulta que todos los venezolanos tenemos derecho a ser presumidos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso no es cosa de abogados, eso es cosa de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que defender eso y defenderlo con ganas. La presión de las madres ante la opinión pública, ojo, ante la opinión pública, logró la liberación de una cantidad de muchachos. No fue como dijo el presidente de la República, que dijo que bueno, que fue el fiscal y con la presidenta del tribunal que decidieron, mira, vamos a arreglar esta cosa. Fue la opinión pública. Por eso yo insisto en la opinión pública. Es un movimiento de opinión pública. Como diría el profesor Valerio, un movimiento gramsciano, que se dice, que aboga por la utilización de la opinión pública como elemento fundamental para el cambio político. A nosotros no podemos quedarnos tranquilos en la violación del artículo 49. Deberíamos andar todos en nuestros carros pintados vigencia del artículo 49 ya, para todos los presos. Si está vigente el artículo 49, todos los presos tienen que salir a su casa, porque el numeral 3 dice, todos tenemos derecho a ser juzgados en libertad. Es decir, yo puedo ser culpable de algo, pero mientras se demuestra que soy culpable de un juicio, tengo que estar libre. 48 horas. Tengo que estar libre. Y eso no lo estamos defendiendo nosotros tampoco. Los muchachos no se pueden defender porque no tienen abogado. No tienen abogado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Yo planteo que ese movimiento de resistencia democrática, donde no se trata de salir a exponerse innecesariamente en momentos de tanta presión social. Se trata de generar opinión pública. Este movimiento no es un movimiento estructurado alrededor de grandes masas organizadas físicamente, no. Son grandes masas concientizadas y que puedan ante la opinión pública defender cada uno de los artículos frente a las violaciones de la Constitución. Tercero, tiene que ser diverso, unidad en la diversidad. Hay mucha gente que me dice, bueno, Enrique, ¿y qué? Esto que tú estás haciendo, ¿cómo pega más o menos con lo que están haciendo otros factores de oposición? Yo digo, bueno, claro que pega en una política, en la defensa de la Constitución. Y algunos me dicen, mejor que no hagan nada, porque eso se confunde como que tú no le estás parando bola a lo del 28 de julio. Y yo digo, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Ya nos hemos hecho, estimados hermanos, mucho daño haciéndole juego al poder, advirtiendo que unos tienen cola de león, otros tienen cola de alacrán, otros tienen cola de tal. Yo entiendo la diferencia que tenemos todos, pero en cuanto a la defensa de la Constitución, nosotros tenemos que buscar la unidad en la diversidad y presionar a aquellos que pudieran estar en complicidad con la violación de la Constitución para que se acojan a la Constitución también, porque somos todos. Somos todos. La presión, ¿cuál es? La opinión pública. Es decir, que la democracia, parafraseándolo a él,
se nutre de ella misma, no se nutre de otra cosa, no se nutre de golpe de Estado, no. Con un golpe de Estado voy a devolver la democracia, con violencia, con ruptura del orden voy a devolver la democracia. No, acrecentamos nuestro problema. Ahí Maneiro se une con un pensamiento muy poderoso de otro hombre mucho más grande, en mi opinión, que Maneiro, por la dimensión universal que tiene, que es el Mahatma Gandhi, en la India, el libertador, el padre de la patria de la India, así lo dicen, el padre de la patria de la India. Él decía, no hay camino a la paz es el camino. Ahí se lo con Maneiro, porque dice, solo la paz se puede construir con paz. Entonces a mí nadie me dice que la violencia sirve para construir la paz. Como decía en estos días, y a lo mejor aquí voy a ser antipático de nuevo, pero defiendo mi punto de vista. Decía un funcionario que acaban de nombrar en el gobierno norteamericano, que van a nombrar, decía, haremos la paz a través de la fuerza. Eso es absolutamente contradictorio. No es posibilidad de eso. Yo sí percibo que el pueblo venezolano que es que sufre aquí, solo por lo que estamos sufriendo, lo que vivimos aquí, en esta patria, que aguantamos este sol, que nos encanta nuestra vida aquí en este suelo, nosotros tenemos que preservar nuestra paz. Pero no la paz de los sepulcros, no la paz del silencio, no la paz de la complicidad, sino la paz fruto de la vigencia de esta Constitución. Los métodos alejados de la paz solo perpetúan el conflicto. Como decía, y sigo con la polémica, pero hay que traer a esta mesa, a este foro, todos los pensamientos. Como decía Hugo Chávez Frías, dentro de ella, dentro de la Constitución, todo, fuera de nada. Creo que tenía razón. Podemos evaluar si cumplió con esa palabra o no, totalmente. Pero la frase tiene más vigencia que nunca. Y yo creo que enacularla no es equivocado, porque tiene que ver con el convencimiento que tenemos que para obtener paz hay que preservar la Constitución, no fuera de ella. Y finalmente, porque me he extendido mucho, pero no quiero dejar de desarrollar esta idea, el tema de la Constitución no es solo para los políticos y no tiene que ver solo con la política, tiene que ver con todo. Por ejemplo, el tema económico. La Constitución desarrolla un sistema socioeconómico que empieza en su artículo 115 por el tema de la propiedad privada, que fue violado aquí de una manera grosera y que como consecuencia tenemos una economía destruida como la tenemos hoy. Expropiación de empresa, de emprendimiento, acoso a la propiedad privada. Y desarrollo un sistema socioeconómico que debe implementarse en Venezuela sería un país atractivo para la inversión. Y pregunto yo, hoy en día, ¿quién de sus sanos juicios, sin vigencia de la Constitución, sin Estado de Derecho, sin justicia, no hay perfil en Venezuela? Nadie. El gobierno de Colombia con instituciones en el planeta que tienen un título, el título octavo, sobre la protección de la Constitución. Yo he leído varios y ninguno lo tiene. Ninguno tiene un artículo como el 333. El 333 me dice, esta Constitución no perderá su vigencia si dejará de observarse por acto de fuerza o porque fuese develada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Pero lo que sigue es más importante para esta reunión. En tal eventualidad, es decir, que se pretenda que la Constitución pierda su vigencia, todos los ciudadanos vestidos o no de autoridad
tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Más contundente, imposible. Es decir, que es nuestra responsabilidad como ciudadanos el no quedarnos cruzados de brazos mientras la Constitución es violada. No quedarnos cruzados de brazos. Por supuesto, esto también pasa, compañeros, por algo que también es una deuda que tenemos. Los políticos. La política, y yo no tengo que explicarlo frente a tanta gente que ha trabajado toda su vida en política, no es solo la búsqueda del poder. No puede ser solo la búsqueda del poder. ¿Cuántas veces nos vemos madres y padres, jefes, vecinales, comunales, de consejo comunal, luchando toda su vida? No lo hacen por el poder, lo hacen por el bienestar común. La política grande también, la del país, no puede ser solo por el poder. Y nosotros tenemos una deuda de educación cívica de nuestro pueblo. Yo creo que parte del movimiento de resistencia arranca por divulgar la Constitución, porque la gente sepa que no tiene que ganarse violaciones a la Constitución, que tiene derecho. Y es verdad, de pronto una persona dice, Inga, yo voy a salir a hacer eso, va a terminar preso. Está bien, un asunto normal de pensar. Pero resulta que cuando somos todos unidos, no pasa lo mismo. Fíjense lo que pasó poco después con el pronto, la madre de los presos políticos. Hay una compañerita que yo le tengo mucha admiración, Caís, ¿cuál es la apellido de ella? Hernández. Y otro compañerito también allá en Caracas, de apellido Vázquez. Suárez, sí. Que ellos andaban trabajando con las madres. Pero la madre cada uno decía, no, yo voy a trabajar con el muchacho, no me importa lo demás. Pensando en que era posible resolverlo así. Yo trabajo mi vaina y bueno, y el que queda atrás que arregle. Hasta que se dieron cuenta, nosotros trabajamos un poco en eso, lo digo con humildad y sin pretender mañana en ningún chorro que no me corresponde. Le decíamos, no es así, vamos a unirnos. Y unidos vamos a presionar. Porque nadie va a salir por un acto jurídico, sale por un acto político. Y le dimos un recurso a Vía Corpus que le escribió precisamente a la madre, la abogada María Alejandra Díaz, muy golpeada por lo que ocurrió con su ejercicio del derecho. Ella le escribió a Vía Corpus. Trabajamos todo, lo llevamos, luego fuimos a la fiscalía, luego un grupo de políticos fuimos a la fiscalía, firmamos una correspondencia fiscal, presionamos, hicieron vigilia, hicieron de todo. El resultado empezó la cosa a moverse. Ahora nos vamos a quedar tranquilos, no. ¿Qué significa eso? Que si no unimos, y ya aquí no se trata, fíjense, es mucho más sencillo que vayamos a votar. Eso es un acto personalísimo. Yo voto y me voy para mi casa. No, esta política es más complicada, porque se trata de organizar al pueblo en resistencia democrática para que no nos entreguemos a lo que está ocurriendo, para que no nos entreguemos. Dentro de la Constitución, esto también implica resistencia no violenta. Y es bueno decirlo, recalcarlo. Porque muchos pensamos, mucha gente piensa que es la única solución. No, esto ya se acabó. Y aquí lo único que nos toca es la violencia. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Esta gente no sabe si no. Lo hemos escuchado todos los días. Eso, algunas personas lo pueden pensar, los políticos no lo podemos pensar. Los dirigentes no lo podemos pensar, porque cuando renunciemos a nuestros derechos y renunciemos a nuestra lucha política no violenta, dejamos de ser políticos. Es mi opinión, y les pongo en esta oportunidad que ustedes me dan de exponerla. Y por supuesto, un último
elemento de este movimiento que creemos fundamental es la solidaridad. La unidad de la diversidad, pero llena de solidaridad entre nosotros. Si no nos damos cuenta que lo que le ocurre hoy a mi vecino me va a ocurrir a mí mañana, no entendemos el movimiento de resistencia, porque nos va a ocurrir a todos, a todos. Al empresario que hoy está enchufado del poder, mañana le va a ocurrir, y inexorablemente, porque el poder totalitario como el río crecido va tomando cada espacio. Y alguna persona se fijará en su bodega, o en su carnicería, o en un negocio, se la quitará. Pero mira esto, hay que luchar por el derecho de todo. Nosotros creemos que este movimiento de resistencia democrática que proponemos tiene una organización básica, que lo hemos denominado, quizás por nuestra desviación de venir de la izquierda. Mi primer partido fue la Causa R, y puedo decirlo a pesar de que la izquierda está como en demodé en Venezuela. Nadie quiere decir que es de izquierda. Yo digo, yo tengo pensamiento de izquierda, y lo digo con sinceridad. Busco la justicia social por encima de todo, y busco el abatimiento de la pobreza por encima de todo. No doy concesiones en esa materia. Soy de izquierda. Bueno, entonces nosotros a la mayoría de las cosas que armamos le ponemos frente. Entonces este es un frente constitucional. Frente constitucional que pretende sumar a toda la población. Sumar a toda la población donde esté. Por ejemplo, hoy que estamos en el Colegio de Ingenieros de Lara, un frente de ingenieros por la defensa de la Constitución. Y qué mejor que decir que el ingeniero tiene mucha razón para defender la Constitución, porque el ejercicio de su profesión está en el piso. O los abogados pudieran tener suficientes razones para decir: yo quiero ser un frente en defensa de la Constitución porque no me están permitiendo el ejercicio libre de mi profesión. O cualquier sindicato, o cualquier comunidad podrá decir: yo quiero constituir un frente de defensa de la Constitución, basándonos en la Constitución misma, en la democracia participativa, y buscar utilizar los mecanismos que nos da la Constitución para defenderla, que son los referendos, por ejemplo. El gobierno pretende ahorita implantar una ley electoral. La va a aprobar en la Asamblea Nacional. Muchos dicen, bueno, que hagan lo que les dé la gana, aquí no hay más elecciones hasta que tal cosa ocurra o lo que fuera. Bueno, está bien. Pero yo digo, no nos calemos las leyes así como si vamos a un referéndum abrogatorio, vamos a pelear, vamos a concentrarnos en defendernos. Hay unas leyes comunales que amenazan la integridad del Estado, definido como poder nacional, regional y municipal. Yo creo que hay que enfrentarlas. Y la Constitución establece cómo el pueblo puede hacer para enfrentar los exabruptos del poder constituido. Una figura, por lo menos, son los referendos. Algunos me dirán: Enrique, de nuevo, tú con tus pendejadas diciendo que hay que pedir un referendo. ¿A quién se lo vamos a pedir? A quien sea. Nos lo darán, no sé, pero elevamos el costo de las decisiones que toma el poder constituido. Elevamos el costo, le hacemos ver que no estamos de acuerdo, le hacemos ver frontalmente que no estamos de acuerdo, con referendo, con asamblea de ciudadanos, con iniciativas legislativas. Por ejemplo, nosotros estamos impulsando, y aquí habemos mínimo 3 promotores de eso: Juan, Henry y yo, aparte de Luis Contreras, que está por allí detrás, que también está trabajando duramente en esto. Nosotros estamos impulsando una ley de amnistía para sacar a todo el mundo que está injustamente preso por la política. 2.000 personas van
Macario, usted estaba activo en la política en ese tiempo, ¿cuántos presos tuvo para Jiménez? Se cortaba con los dedos, dice Macario, él sabe, porque es que tú sabes. Dorian Gray, le dice a Macario. Dorian Gray. Está igualito que siempre, hermano. Decía que 2.000 presos salieron unos poquitos nada más. Porque salieron unos poquitos, no nos quedan tranquilos, nos vamos a la ley de amnistía. El gobierno puede decir que sí o que no, pero va a ser difícil que lo diga que no. Va a ser difícil, porque queremos llegar con 500.000, con 600.000, con 1 millón de firmas. Ahora, ¿quién nos va a recoger? Nosotros, el movimiento de resistencia democrática que se llega a ver a sus hijos presos y que reivindica lo establecido en el artículo 49 y que reivindica la Constitución. Yo creo que eso hay que hacerlo. Lo otro es quedarnos de brazos cruzados y esperar que alguien haga algo por nuestros hijos que están presos, o por nuestros vecinos, o por nuestros hermanos, o por nuestra madre, o nuestro padre. Hay que hacerlo. ¿Podrá salir bien o no? Yo digo, siempre saldrá bien. Porque si no se logra la libertad efectiva, logramos subirle el costo a mantenerlo preso. Paga más costo el gobierno. Y eso nos interesa como dirigentes políticos. Porque ningún gobierno, insisto, puede basarse en el miedo y el terror todo el tiempo. No puede durante periodos cortos de tiempo. Todo el tiempo no puede. Entonces nosotros tenemos que presionar iniciativas legislativas como esa, pero a ustedes en el Estado se les puede ocurrir 80 que tengan que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con la reivindicación de espectáculos. El artículo 4 de la Constitución establece que esto es un Estado federal descentralizado. Y esto es lo que el Estado actual es lo más alejado de eso. Yo me imagino que el constituyente originario se basó en las luchas federales de General Zamora, que en aquel momento era parte de la ideología de quienes estaban llegando al poder. Bueno, hoy Zamora nos pinta por todo esto, entonces centralismo puro y duro, contra los gobernadores, contra los alcaldes. La única forma en que te arrodillas al centralismo para que te llegue un pedacito del poder que es propio del pueblo del Estado Lara. Hay cantidad de iniciativas que yo planteo ejercer en el marco no de olvidar lo que ha ocurrido, es de utilizar el empuje que traemos en función de lo que ocurrió. Porque nos podemos quedar llorando lo acontecido y mirando hacia atrás, o podemos utilizar esa potencia de lo que ocurrió, ese poder de cambio que tiene el pueblo, que lo tiene, esa decisión inquebrantable de cambiar para seguir cambiando. No es suficiente como un acto, es una sucesión de lo que nosotros queremos plantear como política. Hay gente que, caramba, que antes que nosotros ha pensado cantidad de elementos que tienen que ver con esta lucha que nosotros tenemos. Esto no es nuevo para el ser humano. Ha habido casi todos los países del planeta han pasado por problemas serios que han probado a su sociedad. Yo reivindico, aparte de lo que dije de Gaitán, que me parece que precisamente su muerte fue la que originó una de las crisis más importantes del continente en mucho tiempo. Yo reivindico las palabras de Alfredo Maneiro en mi dedicación de venir a la causa R y recordando siempre en nuestras discusiones políticas la carencia de democracia, decía Alfredo Maneiro.
solo se combate con más democracia. Con más democracia. Es decir, que la ausencia, la violación a los preceptos democráticos nos tiene que llevar a nosotros a ejercer la lucha en contra de eso con más democracia, no con menos. No yéndonos a la violencia, porque pierde la sociedad como tal. Y si hay gente que no le importa el futuro de este país, como la que nos gobierna hoy, hay un pueblo que sí le importa lo que pasa en su patria. Y este grupo que está aquí no importa lo que ocurra. Y en función de eso, mi planteamiento es combatir esto con más y más democracia, más y más constitución, porque es la manera de reivindicarnos como república civil. Hay quienes más implícitamente sostienen esto solo lo arregla un militar. Pero yo respeto mucho a los señores de la Fuerza Armada Nacional. Claro que sí. Claro que sí. Y creo que todos tenemos que respetar. Y saber que allí está la reserva institucional. Son los que deberían conocer mejor esta Constitución. Pero cada quien a lo suyo. Es un problema civil. Y yo creo que tienen que solucionar los civiles. Tenemos nosotros que solucionar. Porque si no vamos a andar, como decía Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. La piedra del círculo vicioso de Goldberg. Aquí no puede pasar algo porque entonces lo primero que pensamos es el pecado. Yo estoy en desacuerdo y lo digo, así caiga antipático, no me importa. Estoy en desacuerdo con eso. No le entrego mi vida, ni la de mis hijos, la de mis nietos, pensamiento militar. No lo hago. Creo en el mundo civil. Y reivindico hoy esa república civil. Como lo decía Manero, que a propósito fue guerrillero. Y luego de estar en la guerrilla, se convenció de la democracia. Y fue fundador de esta democracia del siglo pasado.